Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Qué privilegio estar aquí, hermanos, con ustedes por medio de esta conferencia, retiro virtual. Señor ha puesto en nuestro corazón este ministerio de Enlace Misionero Internacional y estamos muy contentos para ver lo que Dios ya está haciendo y lo que Dios va a hacer. Doy gracias al pastor Luis Ramos y el misionero Juan Álvarez por su liderazgo en este ministerio. Y es una bendición simplemente ser un parte de este ministerio. Y mi deseo es ser de ayuda, de bendición en cualquier manera que yo puedo. Yo crecí en un hogar cristiano, en una iglesia misionera y toda mi vida, ¿verdad? En todo, cada año conferencia misionera, viajes misioneros y conociendo misioneros, teniéndolos en mi casa y mi esposa la conocí en el campo misionero, ayudando a un misionero, la conocí allá en Monterrey, México. Entonces, la verdad que nada más quiero que entiendan que mi corazón está dirigido hacia las misiones y me encanta cada año ir a lugares diferentes, predicando evangelio, visitando misioneros también. Y mi deseo es que ese ministerio y este retiro virtual sea de ayuda y de bendición a cada uno de ustedes y doy gracias a Dios por la oportunidad para compartir con ustedes en este día. Bueno, hay personas viendo y a lo mejor es este día, esta tarde o esta noche, pero donde se encuentra en el mundo, bienvenidos a este día a nuestra conferencia virtual. Es un honor estar aquí, hermanos. Quiero que busquen sus Biblias si tienen ahí su Biblia. A lo mejor hay algunos viendo desde su casa o de su trabajo, no sé de dónde. Pero si es que tienen su Biblia, quiero invitarles que buscan el libro el Evangelio de Marcos. Y en capítulo 6, en Marcos capítulo 6, encontramos aquí, hermanos, una porción de la Biblia muy, muy ocupado. Los discípulos, Jesucristo. Estamos en el mero centro del ministerio de Jesucristo, sus discípulos. Hasta este punto, capítulos 1 al 5, hemos visto los discípulos de Jesucristo ahí, hermanos, viendo a Jesucristo, su amor, su compasión, su manera de servir, la manera que Él saca fuera los demonios y sana a los enfermos y está enseñando y predicando. Pero miramos en capítulo 6, en versículo 1, miramos una transición de que en la vida de los discípulos y que vayan de solamente siendo observantes, ¿verdad? Y mirando lo que Dios ha hecho a través y por medio del servicio, y Jesucristo está sanando, Jesucristo está predicando y Jesucristo está echando fuera demonios y ellos están viendo, están observando. Pero en capítulo 6, versículo 1, salió Jesús de ahí y vino a la tierra de su tierra y le seguían sus discípulos. Entonces Jesucristo está yendo y vienen y Jesucristo está enseñando y en versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículos 1 al 6, miramos, Jesucristo va a Nazaret, la gente lo rechaza, no lo recibe, no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de la gente en su tierra, ¿verdad? Donde él creció como niño, como joven. Pero terminando eso, Jesucristo ahora da autoridad y un mandato a los 12, lo envía dos en dos y van predicando. Y la Biblia dice, y les envió a los dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero y cinta. Y por primera vez los discípulos están yendo a predicar la palabra de Dios. Jesucristo quiere que los discípulos aprendan a vivir por fe, aprenden a aguantar el desánimo. Él da instrucciones ahí. Y miramos todo eso, que los discípulos vayan y prediquen la palabra de Dios. Y regresan en versículo 30. La Biblia dice que ya habían terminado, salieron predicando. En versículo 12, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Estamos en Marcos 6, 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces miramos que los discípulos, hermanos, por primera vez están saliendo y por su propia cuenta, no solamente observando el trabajo y el ministerio de Jesucristo, ahora ellos mismos
se están metiendo en el servicio, están predicando el evangelio, que la gente debe arrepentirse de sus pecados, están sanando a los enfermos, ungiéndole con aceite, y están echando fuera los demonios, porque esas son las tres cosas que Dios le dio autoridad, Dios le mandó a hacer, y están siendo obedientes a hacerlo. Entonces ellos se van, están predicando, están enseñando, están sanando a los enfermos, echando fuera los demonios, y Dios los está usando porque Dios los mandó a hacer. Y hermanos, déjame decir, qué hermoso es ser un siervo de Dios. La verdad que qué hermoso es cuando Dios llama a uno y Dios dice, mira, a Benjamín o cualquier hermano que está sintonizado en este día, y usted tiene llamado de Dios, usted ya está pastoreando una iglesia, usted ya está en la obra misionera, ya están fundando una iglesia o están fundando iglesias y tiene misiones. Qué hermoso es cuando Dios escoja un hombre ordinario como yo, un hombre ordinario, una mujer ordinaria como cada persona que está escuchando en este día. Hermanos, somos gente ordinario, gente común, pero Dios nos llama y Dios nos usa para su honra y su gloria. Qué bendición es poder ayudar a la gente, porque Dios nos ha llamado y Dios nos ha dicho, mira, yo quiero usarte. Y aquí es lo que está pasando. Por primera vez, los discípulos están aprendiendo a vivir por fe, están aprendiendo a tratar con el desánimo, porque ahí dio instrucciones que debe hacer cuando la gente rechace, y hay que seguir adelante. Y miramos, hermanos, cómo por primera vez los discípulos están sirviendo. Bueno, brincamos al versículo 30. Y dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces ya se acabó, se fueron. La Biblia no nos describe exactamente cuánto tiempo estuvieron afuera, cuánto tiempo estuvieron. No sé si fue un periodo de un día o varios días. La verdad que no nos indica cuánto tiempo. La única cosa que sí nos da a entender es que trabajaron muy duro, trabajaron muy cansadamente, estuvieron ahí trabajando con muchas ganas, y de tal manera que en versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado, y les dijo Jesús, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesucristo los vio y los vio cansados, los vio ya agotados. Hermanos, yo no dudo que su cansancio, que la necesidad que tenían para descansar fue más que el físico. Todos aquí que están en el ministerio, que están escuchando, hermanos, en este día, saben que el ministerio es mucho más del cansancio físico. Yo creo que el cansancio físico es lo menos. Hermanos, la verdad que el cansancio más que pesa a un hombre de Dios, una mujer sierva de Dios, es el cansancio espiritual, tratando con problemas de otras personas, dando consejería, predicando la palabra de Dios, y cómo es un gasto, no solamente físicamente, aunque sí hay un gasto un gasto físico también, pero no es tanto eso. Esta es, yo creo que lo menos. Sí podemos soportar, eso podemos aguantar, pero a veces, hermanos, el cansancio viene por todas las horas y todo el amor y toda la pasión que uno, bueno, debe, y espero que los que están escuchando mi voz invierten su alma, su corazón, sus emociones, sus ganas, sus deseos, sus oraciones en la obra de Dios. Entonces, así es lo que ellos están diciendo, es decir, que venir. Entonces, ellos ya están enseñando, ya están trabajando, ya están sirviendo. Jesucristo dice, venga aparte, por favor. Hay que descansar. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ni tenían tiempo para comer, hermanos. Ahora, yo no sé, porque yo soy bautista. Aunque yo estoy trabajando, aunque yo estoy cansado, aunque yo estoy ocupado, encuentro tiempo para comer. Amén. ¿Alguien más puede decir amén? Da un like ahí, hermanos. Amén, 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 amén. Ok, pero sí, hermanos, claro que sí. No, pero qué trabajo debían haber hecho, hermanos. Que eran tantos que iban y venían, tantos que traían sus enfermos, endemoniados, gente, estaban enseñando y estaban predicando, y tan cansados y tan ocupados, hermanos, que ni tenían tiempo de comer, dice la palabra de Dios.
Hermanos, estaban cansados. Y Jesucristo ve el cansancio y dice, ¿sabes qué? Vamos a un lugar aparte. Y si usted sigue la historia, hermanos, que no lo vamos a leer todo porque queremos llegar al punto del mensaje. Jesucristo dice que suben en una barca y fueron solos en una barca, versículo 32, a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, llegaron antes de ellos y se juntaron a él. Entonces están aquí en un lado del mar Galilea y están cansados, están sirviendo, ministrando por primera vez, aprendiendo a vivir por fe, aprendiendo a servir a otros y ir a los necesitados. Entonces dicen, no, ya gracias a Dios, ya por el trabajo hay que descansar, vamos a ir a otro lado. Pero por mientras que ellos iban, como el mar de Galilea está algo pequeño por un mar, la gente podía ver esta barca, empezaron a ir por a pie. Y rodeando, y por mientras que ellos cruzaban el mar, la Biblia dice que la gente a pie rodearan y más llegaban, de tal manera que cuando salieron aquí había más personas esperándoles de este lado. Entonces, llegando allá, Jesucristo dice, ¿sabes qué? Ya estamos de vacaciones, estamos en un tiempo de descanso, disculpa, y los envió a casa. ¿Verdad que no? ¿Y usted sabe la historia? No, así no pasó. Jesucristo los vio y tuvo compasión. En versículo 34, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y miramos, hermanos, que en lugar de llegar al otro lado y descansar, porque ocupamos el descanso, no hubo descanso. Sino Jesucristo dice, dales de comer, y los apóstoles, pues, ¿con qué? Con tanto dinero, ni podemos darles de comer a tantas personas. Y pues, ¿qué tienes? Pues esos panes y esos peces. Bueno, y Dios lo recogió, Jesucristo lo recogió en sus manos, lo bendijo. Los apóstoles, hermanos, recuerda, están cansados, ni han comido, pero ahora están sirviendo multitud, 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños y las niñas. ¿Quién sabe cuántos miles de personas, mínimo? Y podemos lógicamente decir mínimo unos 15,000 personas. Yo no sé si has tenido conferencia, hermanos. Yo tengo conferencia en mi iglesia y tengo 300 personas y ya siento que ya no puedo, es demasiado. No puedo imaginar, hermanos, sirviendo y tendiendo a 15,000 personas, pero 12 hombres dieron de comer, recogieron los sobres, sirvieron. Yo me imagino que ya por fin comieron. Pero ya se termina este evento. En versículo 45, apenas, eso es todo el mismo día, hermanos. En el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces ya se acabó, estaban cansados, pero gracias a Dios, y dijeron, bueno, vamos a ir a otro lado. Entonces ya llegan a otro lado, pero la gente llega y Jesucristo enseñando como con hombre con compasión para la gente, les da de comer, los discípulos sirviendo. Hermanos, pero todavía no han descansado, todavía no se han descansado. Y ahora Jesucristo dice, ok, mira, yo voy a despedir a la gente, ustedes vayan al otro lado de la ribera, ustedes vayan al otro lado del mar y me esperan, ahí los alcanzo. Yo voy a despedir a la gente y ustedes vayan. La Biblia dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesucristo, entonces aquí encontramos Jesucristo está en el monte, los discípulos cruzando el mar de Galilea. Ahora es importante que entendamos que esta no es un mar muy, muy grande. La verdad es que es en nuestros ojos, en nuestra mente, podemos más considerarlo como un lago o un tipo de presa. 21 kilómetros de largo. En el punto más largo, 21 kilómetros, y de ancho, unos 10 kilómetros. Del lugar más ancho, 10, el más largo, 21. Y la mayoría de esos hombres que estaban aquí, hermanos discípulos, un gran porcentaje de ellos, hay algunos que no estamos seguros de qué fue su profesión, pero sabemos de varios de ellos que sí eran pescadores. Y es más probable, muchos piensan de que algunos que no se mencionan lo que era su profesión, es muy probable, mínimo probable, que también eran pescadores. Pero seguramente había pescadores entre los que estaban en esa barca de los 12 discípulos profesionales, sabían.
Y no solamente para el ministerio, ¿no? ¿Cuántas veces miramos, hermanos, que los discípulos llegaban de un lado a otro lado cruzando este mar de Galilea? Hermanos, para cruzar de un lado a otro lado, normalmente se tomaría, hermanos, unos 2 horas. Unos 2 horas máximo, y dependiendo de qué punto a qué punto. Y los que estudian ese pasaje y más o menos tienen la idea de dónde fue cuando Jesucristo dio de comer a los 5,000, y sabemos por seguro dónde estaba Bethsaida, hermanos, una media hora debían haber llegado. Pero mira lo que está pasando, hermanos. Aquí la Biblia dice, y después que los hubo despedido fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra, los discípulos en el mar, Jesucristo en la tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselas. Aquí, hermanos, encontramos Jesucristo en el monte, los discípulos ahí, y hermanos, viene un viento contrario. Aquí viene, hermanos, un viento que no permite que ellos lleguen al punto donde quieren ir. Ahora, antes que sigamos adelante, hermanos, es importante que entendamos de que, bueno, pues a mi comprensión, hermanos, yo nunca he visto nada en la Biblia, nada que me hace entender que el diablo, que Satanás, tiene poder sobre los vientos. Si hay alguien que dice, pastor, sí, ya lo vi eso, pues mándame un mensaje ahí, hermanos. Pero yo, de lo que yo entiendo, hermanos, yo no he visto nada en la Biblia que dice que Satanás tiene poder. Lo que yo he visto, hermanos, en la Biblia constantemente es Dios que tiene control del viento, que tiene control de las lluvias, que tiene control, hermanos, de la nieve, de este mundo, hermanos. Es Dios que tiene control. Entonces, cuando miramos el Antiguo Testamento, cuando no llovió por 3 años y medio, no fue Satanás deteniendo la lluvia, fue Dios que dijo, Israel está en pecado, está en rebelde, y no mandó la lluvia hasta que por fin Elías hizo la competencia con los profetas de Baal, y la gente arrepentía, y Dios mandó el fuego de Dios. El fuego de Dios cayó en el monte, y luego va Elías allá para ver, y está orando y ve un nube, y llega, hermanos, después, ¿qué es? Las lluvias. Dios por fin, después que la gente se arrepentían de su pecado, fue Dios que mandó las lluvias. Entonces, hermanos, cuando miramos este viento contrario, tenemos que entender, hermanos, ese viento contrario se encuentra a unos hombres obedeciendo al Señor. No fue un viento contrario porque estaban en pecado, no fue porque fueron desobedientes, no fue, hermanos, porque que hacían algo que no debían haber hecho, hermanos, no fue que el diablo estaba peleando, ¿verdad? Ay, mira las lluvias, el diablo está peleando. ¿Cuántas personas hemos dicho eso, verdad? Vamos a hacer campaña, vamos a ir a tocar puertas y empieza a llover y ay, el diablo, no, hermanos, bueno, yo no creo que el diablo tiene poder sobre las lluvias, es mi Dios, que es todopoderoso, Él tiene poder sobre las lluvias, sobre los vientos. Entonces, simplemente digo eso, porque aquí los discípulos haciendo la voluntad de Dios, siendo obediente, trabajando duro, de tal manera que ni tienen tiempo de comer, y Dios dice, pues vamos a un lugar, vamos a un lugar aparte para orar. Y descansar, para descansar más bien, disculpa, vamos a un lugar para descansar, pero cuando llegaron ya no hubo descanso, más servicio, más ministerio, 15,000 personas servidos, y luego después tenían que limpiar todo, recoger todo, y luego por fin ya suben a la barca, están cansados. Al entrar en la barca ya están cansados los discípulos. Pero ahí, hermanos, encontramos que Jesucristo lo está viendo. Y dice que era la 4ª vigilia de la noche. La 4ª vigilia de la noche. Las vigilias pasaban por 3 horas cada vigilia. De 6 de la tarde ya empezaba la noche. De 6 a 9. De 6 a 9 en el reloj era la primera vigilia. De 9 a 12, esta fue la segunda vigilia. De 12 de medianoche hasta las 3 de la mañana, hermanos, era la tercera vigilia. Entonces la 4ª vigilia empezaba a las 3 de la mañana. Entonces, hermanos, miramos que aquí por lo menos cuando Jesucristo viene
hacia ellos, caminando sobre el mar, como miramos que viene caminando, los discípulos entrando en la barca ya cansados, ya estaban agotados, ya no ni fuerzas tenían, pero ya de una manera encontraron fuerzas, entrando en la barca, hermanos, iban de un lado a otro, porque Dios les había dicho, mira, ustedes vayan a Bethsaida, ahí los veo, ahí los alcanzo, vayan para allá. Y ellos, hermanos, en obediencia al Señor, pero viene un viento contrario. 9 horas, por lo menos 9 horas más, remando. Están remando. Pasa 1 hora, ya debemos haber llegado. 2 horas, ya debemos haber llegado. 3 horas, ya debemos haber llegado. ¿Cuándo vamos a llegar? Y otra hora. Y hermanos, miramos que cuántas horas, por lo menos, porque dice que aquí, que vino cerca de la 4ª vigilia. Entonces puede que fuera 8:30, que fuera acercando a la 4ª vigilia, cerca de la 4ª vigilia de la noche. Pero lo que yo quiero que se entienda, hermanos, es eso. Cuando Jesucristo viene y los encuentra los discípulos, los encuentra remando. Los encuentra remando. Los encuentra, hermano, cansados, sí, pero remando. Agotados, sí, pero remando. Tal vez, hermano, la Biblia no lo dice cómo fue su estado de ánimo. Yo sé que si fuera yo, estaría yo desanimado. Hermanos, en mi mente yo me gustaría pensar que tal vez las conversaciones que hubiera pasado en esta barca, con algún discípulo dice, ya mira, ya pasamos 1 hora, pero a lo mejor ya volvemos, el viento está muy contrario. Y los otros discípulos, no, Jesucristo dijo ir a Bethsaida, vamos a ir a Bethsaida. Entonces vamos a ir y seguimos remando. Y pasó 1 otra hora, 2 horas, y pasó una 3ª hora. No, hermanos, ya no puedo más, mis brazos están cansados, ya estoy agotado, ya tengo cuántos días en el ministerio sirviendo y echando ganas y sabes que ya no puedo más. Mira, ustedes cansen, déjame tomar un turno y siguen remando. Y ahí andaba remando. Pero lo que me encanta, hermanos, es cuando por fin Jesucristo llega, porque sí llegó, y caminando sobre el mar, los discípulos vieron un gran milagro de Dios. Hermanos, cuando llegaron, la Biblia dice que los encontró remando. Y hermanos, déjenme decir eso. La vida en el ministerio es cansado. La vida del ministerio a veces no va como nosotros deseamos. A veces, hermanos, estamos remando, tratando de avanzar la iglesia, tratando de avanzar el ministerio, tratando de alcanzar más gente con el evangelio de Jesucristo. Y estamos remando, y se siente que ni estamos avanzando, ni estamos yendo. Y hermanos, yo creo que en esos tiempos de COVID, en esos últimos año y medio que hemos experimentado, no dudo, hermanos, que hay gente que están trabajando más duro que nunca y están a lo mejor viendo hasta menos resultados que nunca. Gente, hermanos, se han dejado de venir a la iglesia. Gente, hermanos, que todavía van a la iglesia, todavía van a las tiendas y van a trabajo y todo eso, pero no quieren venir a la iglesia. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado historias así? Gente que ya tenía iglesias de 200 y ahora solamente después de la pandemia llega a 100. O otros que tenían 100, ahora nada más tienen 30. O cualquier cosa. Y a veces, hermanos, el ministerio no va como nosotros deseamos. Y estamos avanzando. No es porque no estamos remando. Simplemente hay vientos contrarios. Seguramente esta pandemia ha sido un viento contrario. Pero hermanos, los vientos contrarios no siempre están por castigo, no siempre están como Dios diciendo que miras, andas mal y no te puedo bendecir. A veces, como en esa historia, en la mera centro de la voluntad de Dios, hay vientos contrarios. Y yo quiero animarte, hermanos, que sigue remando, que siga adelante. Que sigue en tu ministerio, siga haciendo conferencias de mujeres, sigue haciendo, hermanos, sus reuniones, sigue saliendo a tocar puertas, sigue ganando almas, sigue haciendo, hermanos, lo que Dios te ha llamado a hacer y no te desanimes, no tires el remo. Yo quiero, hermanos, en esos 7 minutos, y espero que hacerlo rápido, 3 razones, hermanos, 3 razones por lo cual debemos seguir remando. Debemos seguir remando. No tires el remo. No digas, ya voy a mi iglesia local otra vez. Ya voy a retirarme como misionero. Ya no voy a seguir en la obra. Ya esta obra era muy difícil. Y me siento que no avanzo. Sigue remando, hermanos. Primeramente, hermanos, sigue remando. Porque Dios está viendo, Jesús está viendo. Lo que me gusta aquí, hermanos, en versículo 48,
Dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Jesucristo dijo, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Ahora, los discípulos en el mar, hermanos, no podían ver a Jesús. No pueden ver a Jesús. No pueden ver a Jesús allá en el monte orando. A lo mejor los discípulos sentían solos. A lo mejor los discípulos sentían, ¿cómo es posible que Jesucristo nos mandó a hacer eso? Y si Jesucristo estuviera aquí con nosotros, pero nos mandó adelante porque no esperamos. Y quién sabe, hermanos, lo que pasó por la mente de los discípulos, porque fueron humanos igual como yo, igual como usted. Quién sabe qué pasó por sus mentes. Pero, hermanos, ellos no vieron a Jesús. Pero seguro, la Biblia dice bien claro que Jesús estaba viendo a ellos. Y hermanos, yo quiero animarte, sigue remando, sigue adelante, sigue ganando almas, sigue preparando su música, sigue tratando de tener un buen servicio cada domingo. Hermanos, sigue fiel en el ministerio donde Dios te ha dado. Hermanos, si Dios te ha dado un mandado, obedécelo. ¿Por qué? Sigue remando porque, número uno, Jesús está viendo. Y yo sé que a veces, hermanos, podemos sentir solos. Ay, mi pastor enviador no me llama. Las iglesias que me apoyan no me llaman. No me mando una carta misionera y nadie responde. Y a veces, aún en el campo misionero, aún en la iglesia local, podemos sentir solos. Podemos sentir, hermanos, y algo que yo veo que pasa muy seguido en el ministerio con pastores, con evangelistas, con misioneros. Y le voy a decir eso también muchas veces, y tal vez más con las hermanas, las esposas de pastor, esposa de evangelista, esposa de misionera, que también es misionera, pero esas personas se sienten solos. Hay muchos que se sienten solos. Pero déjame decir, hermanos, sigue remando, porque Jesús te está viendo. Jesús está en el cielo, Él ve todo. Es omnisciente, es omnipresente. Él sabe. Y tal vez, hermanos, hay un viento contrario, tal vez hay circunstancias en su vida, tal vez hay una familia que se ponga en tu contra y es desanimante, hermano. Créeme, yo sé lo que es eso. Hermanos, gente que ya no quiere venir a la iglesia, gente, hermanos, que antes eran fiel y se caen en pecado y ya no son, y era mi mano derecha y era un hombre que me apoyaba, y las finanzas van para abajo y las iglesias ya no están enviando su apoyo. Y wow, Jesús, me siento aquí solos. Hermano, asegúrate de eso. Sigue remando, sigue adelante, no te desanimes, no te agüites, porque uno, Jesús está viendo. Jesús sí está viendo, hermanos. Y yo quiero animarte, no te dejes de remar, no te dejas, porque un día, hermanos, estás ahí con ánimo y con ganas, y el otro día el viento contrario. Y en esos tiempos, cuando el viento está contrario, hay tentación de decir, ya, no puedo más. Ya necesitamos regresar, pero no tires de remo. No sigue adelante, hermanos. ¿Por qué? Número uno, Jesús está viendo. Y miramos aquí más adelante, dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, acerca de cuarta vigilia de la noche. Dice, vino a ellos andando sobre el mar. Número uno, hermanos, sigue remando porque Jesús está viendo. Y número dos, hermanos, sigue remando porque Jesús viene. Jesús viene, hermanos. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo esa trompeta va a sonar y los nubes van a abrir y vamos a ser arrebatados, hermanos, y vamos a ir a su presencia. Y, hermanos, de ahí en adelante nunca estaremos apartados de nuestro Señor, y vamos a ver nuestros amados familiares y amigos que se han adelantado a nosotros, hermanos. Vamos a ser reunidos con ellos en el cielo, hermanos, y vamos a reinar con Él para siempre, hermanos. Gloria a Dios que un día Jesús viene. Y yo quiero, hermanos, que cuando Él viene, que me encuentra remando. No quiero cuando Él viene, me encuentra allá descansando. Ay, pastor, estoy de vacaciones. Ay, Dios, disculpa que estaba muy difícil. No sabes que había un viento contrario. Jesús va a decir, sí, yo permití el viento. Yo mandé el viento. Pero Dios dice, yo soy fiel. Y si hubieras aguantado un poquito más, hubieras visto mi gloria, hubieras visto
un milagro. Hubieras visto como yo nunca dejo solos a mi pueblo, a mis discípulos, a mis siervos. Y hermanos, si Dios está ahí diciéndote, Dios te llamó al campo misionero, Dios te llamó a empezar un ministerio, Dios te llamó de evangelista, Dios te llamó al director de música, Dios te llamó a su esposo, hermana, y usted anda ya apoyando, pero está difícil y hay gente que chismean y hay gente que está en su contra, hay gente que traicionan y gente que parece que nadie está viendo. Jesús está viendo. Y un día, hermanos, Jesús viene. Jesús viene. Y hermanos, yo no sé de usted, pero yo sé que mi deseo es cuando Jesús viene, porque puede ser hoy, puede ser mañana. Yo creo que me encuentro ocupado. Cansado, sí, pero remando. Agotado, sí. Con hambre, sí. Con vientos contrarios, tal vez. Pero que me encuentro remando. Y hermanos, yo quiero animarte. Piensa en ese día, el Señor vuelve, nosotros arrebatados. Hermanos, es el tribunal de Cristo y recibirá coronas por los que son fieles, los que ganaron almas, a los pastores. Hermanos, hay coronas diferentes que Dios dará en ese día, hermanos, lo que yo quiero. Yo sé que yo fallo, yo sé que yo soy un hombre, hermanos, que estoy lejos de ser un hombre perfecto. Pero lo que yo quiero es que cuando Jesús viene, porque sí, Jesús viene, que me encuentra remando. Y aún con los vientos contrarios, aún con dificultades, aún con falta de apoyo, aún cuando otros no ven, necesito recordar, Jesús está viendo y Jesús viene. Y número 3, hermanos, para terminar, miramos aquí y viendo de que vino a ellos, hermanos, andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermanos, primeramente sigue remando porque Jesús está viendo. Número 2, hermanos, sigue remando porque Jesús viene. Y hermanos, número 3, sigue remando porque Jesús calmará el viento. Jesús calmará el viento. Hermanos, hay vientos contrarios. Seguramente hay muchos que están escuchando que tal vez hay un viento contrario que yo no sé. Tal vez su esposo no sabe lo que estás pasando, hermana. Tal vez su esposa, sus hijos no saben lo que estás pasando, hermano, pastor misionero. Tal vez ni has comentado a su pastor enviador. Las iglesias no saben, pero hay vientos contrarios. Entendemos una cosa. Hay vientos contrarios, seguramente. Cosas bien difíciles. Pero, hermanos, son temporales. Son temporales. Tarde o temprano, hermanos, Jesucristo va a calmar el viento. Sí, hermanos, no importa el dolor, no importa la enfermedad, no importa la dificultad, no importa, hermanos, la gente que hablen mal de nosotros, no importa, hermanos, cuando hay problemas de cualquier tipo, problemas económicos, problemas de ánimo, problemas, hermanos, en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la iglesia, hermanos, o problemas con visas, problemas, hermanos, que vientos contrarios, la pandemia, obviamente, hay vientos contrarios que vienen de todos lados, hermanos. Entiende, aquí encontramos una historia, hermanos, que debe animarnos. Discípulos cansados, sirviendo, obedeciendo. Jesús dice, no, pues vamos a un lugar para descansar porque están cansados. Ni han comido, ni han dormido, están cansados. Ahora vamos a un lugar desierto, pero llegando al lugar desierto, 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños llegaron y más cansados, sirviendo. Vayan al otro lado y por casi 9 horas, alrededor de 9 horas, remando. Pero cuando Jesús vino, los encontró remando. Y cuando Jesús vino, por fin, el viento y la tormenta se calmó. Qué bendición, hermanos, saber que Jesús me está viendo. Lo que otros no ven, la dedicación, tiempo de preparar mensajes, tiempo en oración, horas aconsejando, ayudando,
preocupando por otros en el ministerio, los hermanos de la iglesia, lo que sea. Hermanos, otros no ven. A lo mejor no lo vamos a escribir en la carta misionera, pero sabes que Dios está viendo, Jesús está viendo, sigue remando. Y hermanos, sentimos que, ay, pues, ¿cómo va a pasar eso, hermanos? Hermanos, entiende, ese es temporal. Jesús viene. Jesús viene. Y cuando Jesús viene, hermanos, las tormentas se van a calmar. Usted dice, ay, pastor, no puedo aguantar más. Aguántate un poquito más, hermana. Aguántate un poquito más, mi hermano. Porque sí, es difícil. Sí, los vientos son contrarios. Cuando Jesús vino caminando, dice que quería adelantarse. Hermanos, ellos ni estaban avanzando. Jesús caminando en un paso, yo creo que despacio, porque eso dice, no vino corriendo, vino caminando. Y ellos, hermanos, remando, todavía en el medio del mar, ni estaban en la orilla, ni estaban por terminar. Pero Jesús estaba viendo todo y Jesús vino. Y hermanos, Jesús, al final de la historia, calmó el viento. Entonces yo nomás pido, hermanos, que Dios me da a mí un poquito más fuerza. En los días difíciles, en los momentos más pesados de mi vida y en la tuya también, hermanos, que tengan en su mente, aunque nadie más sepa, Dios, tú estás viendo. Dame fuerza y ánimo para seguir remando. Y Señor, yo sé que ahorita me siento solo, pero yo sé que vienes. Y cuando vienes, quiero que me encuentres remando. Que no tiré el remo, que no me agüité, que no volví para atrás. No, en camino a Bethsaida. Tú me mandaste ir al campo misionero, tú me mandaste a una obra, tú me mandaste a hacerlo. Hasta que tú me dices otra cosa, vamos a ser obedientes, vamos a ir en misión. Y aunque no avanzamos, voy a confiar que cuando hay vientos contrarios, los vientos se calmará. Jesucristo calmará el viento. Y hermanos, la verdad es que yo sé, la verdad que mínimo yo creo con todo mi corazón que este último año y medio ha sido una prueba de fe por muchos en el ministerio. Muchos pastores, muchos misioneros. Y aquí, hermanos, en esta transmisión yo quiero animarlo. Espero que esta mensaje de la palabra de Dios sea de ánimo a muchos que estaban al punto de tirar la toalla. No tires el remo. No regreses del campo. Hermanos, sigue remando. Jesús está viendo, aun cuando no lo sientes, aun cuando no lo ves a Él te está viendo a ti. Y hermanos, no sabemos cuándo, pero un día Jesús viene por nosotros. Ellos remando, no sabían cuándo, pero Jesús vino. Y cuando Jesús vino, se calmó la tormenta. Entonces, hermanos, cualquier prueba que estás pasando es temporal. Es temporal. Lo que es eternal, hermanos, es mi galardón, es el premio que Dios me dará, la recompensa que Dios me dará un día que llego a su presencia. Dice, bien, siervo y fiel. Es lo que yo quiero escuchar. Espero que usted también. Hermanos, que Dios les bendiga bastante el día de mañana. Más enseñanzas, más predicaciones. Espero que cada enseñanza y cada predicación de ese retiro virtual de la enlace misionero internacional sea de bendición y que Dios, hermanos, te anima a través de la predicación de su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos.